Hola, hola bailarines, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un tutorial de follow along de calentamiento para bailarines que yo sé que aman esta sección, y pues les traigo aquí muy especialmente este video. Así que vamos a comenzar directo con nuestra respiración. Inhalamos profundo y exhalamos. Recuerda que en el momento de que nosotros estamos realizando ejercicios de danza, la respiración es muy importante, y vamos a comenzar con cabecita delante y atrás. Es muy importante la respiración porque pues en el momento en el que estamos realizando nuestros ejercicios es el único alimento, por así decirlo, que tiene nuestro cuerpo. Por cierto, si eres nuevo o nuevo en este canal, te invito a que te suscribas, le actives a la campanita, porque en este canal te comparto pura información de danza y vida de bailarina. Continuamos con movimientos de cabecita laterales. Vamos a calentar primero nuestro cuellito. Recuerda que aquí puedes poner también como fondo musical o algo así. Vamos al perfil. Recuerda que en el calentamiento siempre debes de verte o de sentir más bien el cuerpo que va despertando. Estamos despertando el cuerpo y preparándolo para movimientos más fuertes en la clase de danza. Continuamos con circulitos de cabecita, muy suavecito. Recuerda que debe de ser muy lento, muy suave, suaves esos movimientos. Hacia un lado primero. Y después lo vamos a volver a repetir, pero hacia el otro lado. Usualmente también las repeticiones de todo este calentamiento pueden ser desde 4, 8, 10, dependiendo de la necesidad de tu cuerpo. Recuerda escuchar a tu cuerpo, conecta tu mente con tu cuerpo para que puedas realizar estos ejercicios y te ayude lo mejor posible a tu cuerpecito. Una vez que ya terminamos eso, ahora vamos a continuar con hombros hacia atrás. Profundo, 10 hacia atrás y 10 hacia adelante. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y después comenzamos ahora sí con los brazos completo para atrás. Igualmente procura que estos movimientos de brazos sean lo más amplios posible, suavecito, de ida y de regreso. De nuevo también otros 10, 6, 7, 8, 9 y 10. Después vamos a continuar con brazo derecho hacia adelante e izquierdo hacia atrás. Puedes hacerlo al mismo tiempo, o si te cuesta trabajo, no te preocupes, lo puedes hacer como yo lo estoy haciendo ahorita al inicio. Primero solo el derecho y luego el izquierdo, derecho hacia adelante, izquierdo para atrás. Poco a poco empiezas lento y después ya le puedes meter un poquito más de velocidad hasta que logres hacerlo como yo al mismo tiempo. Y una vez que termines de ese lado, del otro vamos a hacer exactamente lo mismo. Uno y uno, izquierdo ahora hacia adelante y derecho para atrás. Puedes hacerlo uno y uno si te cuesta trabajo, y ya que lo vayas dominando, pues le metes velocidad. Después vamos a comenzar a calentar un poquito las muñecas. A mí me gusta realizarlo de esta manera con los codos estirados porque siento cómo se alargan también la zona de los músculos de los brazos. Puedes hacerlo de ida también, 10 circulitos sencillos de ida con las muñecas y de regreso otros 10. Y una vez que termines eso, ahora vamos a continuar con la zona de nuestro torso, que vamos a ir a los laterales. Recuerda que no movemos aquí, obsérvame bien, no estoy moviendo la zona de mi cadera, sino estoy moviendo completamente el torso.
Puede que si eres principiante no te preocupes, a lo mejor es normal que sientas extraño o que te cueste trabajo. Con el paso del tiempo verás que lo vas a lograr. Así que no te desesperes, sé muy paciente también con tu proceso, recuerda eso. Vamos después a los laterales a estirar un poquito más. Vamos hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Puedo alargar un poquito más los brazos. Aquí debes de sentir un ligero estiramiento en los laterales o en los costados. Aquí puedes ir haciéndolo muy suave o ya poco a poco ir bajando cada vez más, dependiendo de cómo tú te sientas. Recuerda que el avance para cada uno de nosotros es diferente si vas empezando, entonces sé paciente también con tu proceso, recuerda eso. Después de esto vamos a hacer círculos enormes hacia la derecha. Hasta ahora vamos a ir poco a poco, cuelga todo, tus brazos, tu cabeza, todo. Ahorita es para ya empezar a implementar un poquito el movimiento de los mismos brazos, del torso, cabeza y lo que ya estuvimos calentando un poquito previamente al inicio. Y ya que terminas unos 10 de ida, ahora vienen otros 10 de regreso. Alárgate, déjate ir completamente con los brazos. Más bien este movimiento es más que de estiramiento, es de una liberación corporal. Como te dije en el inicio, el calentamiento siempre es para que vayamos despertando y preparando al cuerpo para una rutina más fuerte de danza en los minutos posteriores. Después a mí me gusta mucho hacer este movimiento que es colgarme hacia el piso. Yo recogí un poquito mis brazos porque pues como mis brazos chocan en el piso, pues ahí me ando golpeando las manos en el piso, pero puedes hacer eso. La idea es que liberes ahí la espalda y que la relajes hacia el piso, o te puedes tomar con los codos y ahí ya puedes empezar ahora sí a jugar con que los codos toquen o que lleguen lo más posible hacia el piso para que te ayude a alargarte en la parte posterior de las rodillas. Y después de eso, ahora sí vamos a empezar con unos ligeros alargamientos. Vamos a hacer abajo y arriba las manos para poder estirar toda la zona de las corvas, que es la zona de atrás de las rodillas, manitas hacia el piso y hacia el techo. Si no llegas hasta el piso, no te preocupes, intenta llegar lo más que puedas. La idea es que sientas el estiramiento en la parte posterior. Después me quedo hacia abajo y hago demi-pliés y estiro, demi-pliés y estiro, doblas tus rodillas y estiras. Aquí ya estamos trabajando ahora sí la zona posterior de las piernas, ya estamos activando las piernas y ligeramente también la cadera. Después voy a recargar el peso hacia la derecha y hacia la izquierda, hacia la rodilla derecha y hacia la rodilla izquierda. Aquí procura liberar ahora sí tu cadera, puedes mover también tu cadera hacia la derecha y hacia la izquierda para que se vaya liberando la cadera, toda la zona articular, las ingles también. Y una vez que terminamos eso, jalamos hacia la pierna derecha, abrazo mi piernita derecha. La idea es que la frente me llegue hacia la rodilla. Abrazas bien la pierna y puedes ir alternando pierna derecha y pierna izquierda. Igualmente, si la frente aún no te llega a la rodilla, no desesperes, es completamente normal. Respira, inhala profundo y cuando exhales, jala la piernita, abraza tu piernita. Y en caso de que, por el contrario, si ya te llega la frente a la rodilla, pues entonces piensa en alargar la espalda y tu frente, que no solamente te llegue a la rodilla, sino que te llegue a tu espinilla. Recuerda que aquí siempre vamos respirando, inhalas profundo y exhalas. Inhalas por la nariz y exhalas por la boca. Sigue alternando hacia la derecha y hacia la izquierda. La velocidad también con que haces este alternado de las piernas depende de ti. Puedes quedarte como yo. Me quedo unos 4 tiempos, 8 tiempos en cada pierna, dependiendo de la necesidad y cómo yo sienta mi cuerpo. Y cambio a la siguiente pierna. De nuevo, derecha e izquierda. Y una vez que me quedo del lado derecho, ahora voy a doblar la pierna izquierda. La pierna derecha está súper estirada y la izquierda es la que está
doblando y estirando. Doblas y estiras y cada vez vas más hacia abajo lo más que puedas. Esto te sirve para alargar justamente la pierna que está estirada. Cambio de pierna, ahora hacia la izquierda. Doblas y estiras, doblas y estiras, doblas y estiras. Inhala profundo y exhala. Recuerda que este calentamiento es de cuerpo completo. Y una vez que hagas eso, ahora sí, doblas las dos piernas, te vas a un gran plié o a un plié y con tus manitas te vas a ayudar y vas a mandar la rodilla derecha hacia atrás. Esto nos sirve para ir activando la zona de la cadera y después cambias hacia la izquierda. Te quedas ahí un par de segundos, cuentas hasta 8 o hasta 10 dependiendo de cómo tú te sientas y cambio. Y una vez que termines con eso, ahora sí, no solamente lo vamos a hacer con derecha e izquierda, ahora sí lo vamos a hacer con las dos. Aquí el empujar tus rodillas hacia atrás te debe de ayudar y debes de sentir un pequeño, si sientes algo, el esfuerzo lo debes de sentir en la cadera. Nunca te debe de doler la articulación, nunca te debe de doler la rodilla o algo así. Posterior a esto, ahora sí, vamos hacia la derecha y hacia la izquierda balanceando desde la cadera. Derecha e izquierda, juega un poquito con ese balanceo. Derecha, izquierda y una vez que termines, ahora sí, si alcanzas, puedes tocar el piso con las manos y si no, estira tus rodillitas y vas cerrando poco a poquito, puntas, talones, puntas, talones. Y una vez que estemos en posición cerrada, vamos a ir de nuevo abajo y arriba, abajo y arriba. Esto me gusta hacerlo primero con piernas abiertas y después cerradas porque la verdad es que de manera personal cuando estoy en posición cerrada siento un poquito más el esfuerzo, entonces voy de menos a más en cuanto al esfuerzo de mi cuerpo. Y una vez que tengamos esto, ahora sí procuras quedarte con las manos en el piso y ahora sí haces demi-plié y estiro, es decir, doblo y estiro las rodillas. Igualmente que en los ejercicios pasados, si tus manos aún no llegan al piso, procura quedarte lo más que puedas hacia abajo o simplemente estirando las manos hacia el piso. La idea es que sientas el trabajo detrás de las rodillas o en la zona de las corvas. Doblas y estiras y una vez que ya termines eso, ahora vamos a continuar con que la pierna derecha y la pierna izquierda se van a ir alternando en cuanto al estiramiento. Doblas la derecha y vas a sentir el estiramiento en la pierna izquierda. Y cambias, doblas ahora la izquierda y sientes el peso o el esfuerzo en la pierna derecha. Y vas derecha y vas izquierda. Derecha e izquierda. Es normal que aquí sientas un poquito más de esfuerzo en la zona posterior. Entonces aquí respira, inhala y exhala. Después de esto vas a colocar también, en lo que se pueda, a medida de lo posible, tu manita izquierda al piso y la derecha hacia el techo. Y luego alternas. Ahora la derecha en el piso y la izquierda al techo. Vas alternando derecha e izquierda, igual las rodillas. Vas alternando, doblas la derecha y luego doblas la izquierda. Procura aquí que tu mirada o la zona de tu espalda vaya hacia el techo. Y la manita que está arriba, estira realmente todos los brazos, los dedos, todo. Y una vez que termines esto, nos vamos a ir a una gran cuarta posición. Y vamos a estirar. Procura que la pierna de adelante esté en 90 grados. Nunca que se te vaya hacia adelante o hacia atrás. Siempre en ángulo de 90. Igualmente procura que la pierna de atrás nunca esté doblada, sino completamente estirada. Para que de verdad se estire súper bien.
toda la zona no solo de la espalda, sino también la cadera, las ingles, y trabajemos correctamente. Lo que vamos a hacer es bajar la cadera para que se estire. Tampoco importa si no llegas igual que yo, hazlo dentro de tus posibilidades hasta donde llegues. Te quedas ahí un par de segundos y estiras ahora las dos rodillas. Las dos rodillas en paralelo. Procura quedarte ahí. Si ya logras mantener tus manos en el piso, procura ahora que tu frente te llegue a tu rodilla si se puede. Y si no, no importa, solamente bajas y subes. En la medida de lo posible y conforme vayas avanzando en estos ejercicios, y si este calentamiento lo haces seguido, poco a poco vas a ir llegando más abajo cada vez. Ya verás. Bajas unos segundos, cuentas 4 tiempos abajo y 4 tiempos arriba. 4 tiempos abajo y 4 tiempos arriba. Y una vez que terminemos con eso, ahora sí, la pierna de atrás la vas a doblar como si nos fuéramos a hincar y estirar, doblar y estirar, para que logremos alargar también las piernas y todo. Doblas y estiras, doblas y estiras. Y después vas hacia adelante y hacia atrás. Cuentas 2, 3, 4. Procura que la pierna de adelante haga un flex para que de verdad se estire súper bien. Y siempre recuerda que tus dos rodillas están súper estiradas. Y una vez te quedas ahí enfrente y con la pierna de atrás vas a hacer gran battement. Vas hacia atrás. De rear, lanzas la pierna unas 10 veces. No importa igualmente si no llegas igual que yo, hasta donde puedas. Lanza la pierna. Con bastante fuerza, estira la rodilla, apunta tu pierna. Todo lo que usualmente nos piden en danza. Te quedas ahí arriba y bajas suave la pierna. Te regresas a la cuarta posición que tenemos, respira. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiarnos a una segunda posición. Es muy similar a la posición que hicimos hace un momento, la de los pliés, pero ahora una pierna va a ir estirada. Nos vamos a colocar y son las mismas reglas que hace un momento. Procura que la pierna esté en ángulo de 90 grados y la pierna que estás estirando esté súper rotada desde la cadera, que nunca se vaya la rodilla hacia enfrente, sino la rodilla siempre va hacia atrás, y procura también que tu dedo chiquito vaya hacia atrás. Vas al lateral. Esta posición se lo conoce como lateral o posición o segunda posición. Cambio a segunda posición. Calentamiento de segunda posición. Vas a un lado y vas cambiando del lado derecho y del lado izquierdo. Sucede aquí igual que en los otros ejercicios. Si no llegas hasta abajo como yo, no pasa nada. Dentro de tus posibilidades, inténtalo. Siempre llévalo de la mano de la respiración. Recuerda que es muy importante también eso. Y vas al lado y cambias de lado. Te quedas unos 4 tiempos en un lado y te cambias del otro lado. Poco a poco también la pierna va a ir bajando y vamos a irnos ahora del otro lado. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora del lado izquierdo o del lado contrario al que ya trabajaste, para que quedemos parejos y terminemos de calentar. Ahora el otro lado, 4 tiempos abajo y 4 tiempos estiras. 4 tiempos abajo y 4 tiempos estiras. Respira, inhala por la nariz, exhala por la boca. Recuerda que la respiración es sumamente importante en este tipo de ejercicios. Te quedas 4 abajo y 4 estiras. Procura que tus manos no se despeguen del piso en medida de lo posible. Tus dos rodillas bien estiradas. Bajas la cadera y luego subes mucho la cadera. Si ya te llegan las manos al piso, procura que ahora tu frente toque la rodilla de adelante. Y empiezo a hacer demi-plié y estiro, demi-plié y estiro, doblo y estiro. Procura doblar mucho y estirar mucho para que realmente se sienta el esfuerzo detrás de las corvas.
Cuentas igualmente, dependiendo de las necesidades de tu cuerpo, 8 tiempos, 10, 16, las que necesites, y posteriormente vamos delante y atrás. Delante y atrás. La pierna de atrás hace punta, la pierna de adelante hace flex. Las dos rodillas súper estiradas, ajusta el abdomen, sube tu cadera, procura no despegar tus manos del piso. Me quedo con el peso hacia adelante y empiezo con Grand Battements hacia atrás. Lanzo la pierna. Estira la rodilla, apunta tu pie. Lánzalo súper bien. Subes y bajas, lanzas y bajas, Battement y bajas. Puedes contar aquí igualmente 8 o 10 y una vez que termines bajas de nuevo, te regresas a la cuarta posición y este ejercicio se me olvidó hacerlo del otro lado, ahorita lo hacemos del otro lado. Colocas la pierna atrás y te hincas y ahora una pierna te queda estirada y la otra doblada. Nos estamos sentando sobre los talones. La pierna de adelante puede estar en punta o en flex, como te acomodes. Y procura alcanzar primero la pierna de adelante y hace supplé. O te vas con tu frente a tu rodilla de adelante. Si te cuesta trabajo esto, no te preocupes. Puedes solamente alcanzar la punta de tu pie de adelante en lo que puedas, No te desesperes, recuerda que esto es un proceso, todo ejercicio es un proceso. Me voy al otro lado porque del otro lado nos faltó y no nos vayamos a quedar chuecos. Estiras del otro lado, bajas, colocas el empeine, ahora sí colocas tu rodilla, pompa sobre los talones y me voy hacia la pierna de adelante. Respira, inhala profundo, exhala, inhala y exhala. Respira, escucha tu cuerpecito. Quédate ahí un momento, respira, inhala, exhala. Ya casi terminamos, vas muy bien, ya. Nos falta una última partecita y por fin ya terminamos de calentar muy bien todo nuestro cuerpo. Ahora, en la zona de los pies, nos vamos a sentar. Pies paralelos y súper sencillo este ejercicio, solamente vamos a hacer puntas y flex para terminar de calentar nuestros tobillos. Puntas y flex, Círculos con las piernas, vamos a ir primero hacia afuera, círculos con las piernas, con los pies, con los pies, de ida y de regreso. Recuerda que si quieres ver más calentamientos de este tipo, te voy a dejar la lista de reproducción al final de este video o en la cajita de la información. Punta y flex. Y ahora vamos a colocar las manos, vamos hacia la punta de los pies, en lo que puedas. Si llegas a la punta, ahí está muy bien, o si ya llegas, si eres de un nivel un poquito más avanzado, puedes ir más lejos como yo. Y tratar de levantar los talones del piso para que realmente alargues toda la zona de las corvas. Una vez que estás aquí, ahora sí, nos hace falta calentar la zona de la lumbar. Nos vamos a recostar boca abajo y vamos a hacer unos pequeños cambres súper sencillitos. Aquí también, dependiendo de tu nivel, puedes hacer el cambré con piernas en posición paralela o en posición abierta en la misma dirección de tus caderas, o con piernas cerradas, dependiendo de cómo tú te sientas. A mí me gusta alternar, voy hacia un cambré, me acuesto y jalo una pierna hacia mi glúteo para estirar el femoral y después de nuevo estiro hacia atrás. Cuento unos 8 tiempecitos arriba y 4 tiempos para jalar la pierna. Te quedas, jala la pierna. Procura en esta posición de cuando jalas la pierna que las dos rodillas estén bien juntas. Cambio de nuevo, voy hacia mi cambré. Ya vamos a terminar. Respira, inhala profundo, exhala profundo. Voy hacia abajo y ahora voy a jalar las dos piernas. Respira, inhala y exhala, vas muy bien.
Vas hacia atrás ahora y vamos a relajar un poquito la espalda, los glúteos hacia los talones, estiras la espalda, estira bien tus brazos y ahí inhalas profundo y exhalas. Inhala por la nariz y exhala por la boca, quédate ahí un par de segundos, respira. Si te gusta este tipo de videos, por favor déjamelo saber aquí abajo con tu mágico like. Suscríbete si eres nueva o nuevo. Nos vamos a ir levantando súper lento. Lo último que subes tu cabeza, cuelga tus brazos, cuelga tu cabeza. Y lo último que subes tu cabecita. Y oficialmente terminamos un súper calentamiento de cuerpo completo. Este es mi calentamiento. Espero que te haya servido muchísimo y nosotros nos vemos en el siguiente video de Fan de Bourrée. Suscríbete si eres nueva o nuevo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!